Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Qué es la eficiencia eléctrica? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general. Es un gusto que nos acompañen en otra sesión de Aprende en Casa 3 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y junto a Leslie Mendívil vamos a reflexionar sobre nuestro consumo de energía eléctrica en casa. Para eso primero analizaremos las características de los aparatos eléctricos que utilizamos diariamente y cómo es que se calcula la cantidad de energía eléctrica que se usa. De ese modo sabremos cuánta energía eléctrica consumimos y con esta información podemos idear estrategias en casa para hacer uso responsable de este recurso. Este análisis es muy conveniente hoy en día, ya que por desgracia aún tenemos que procurar no salir de casa, aunque muchas personas deben salir de sus hogares para trabajar o realizar actividades de primera necesidad. Otro porcentaje debe trabajar desde casa y para esto necesita aparatos como las computadoras, los teléfonos celulares o las tabletas. Así es, otro ejemplo es justamente la estrategia Aprende en Casa, en la cual todos los alumnos con una televisión pueden sintonizar estas sesiones donde se cubren los contenidos del ciclo escolar. ¡Qué buen ejemplo, Enrique! Si no tuviéramos energía eléctrica, no podríamos estudiar los temas que corresponden a esta sesión. Es correcto, pero la verdad yo quisiera que pronto regresáramos a los salones de clases para así poder estar de nuevo, con nuestros compañeros. Pues para eso debemos seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Usemos cubrebocas, lavémonos constantemente las manos, evitemos aglomeraciones y si nos es posible, mantengámonos en casa. Claro, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Tienes mucha razón. Alumnas y alumnos, no olviden tener a la mano su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen nota de las ideas principales que puedan identificar. Además, es buena idea escribir las dudas que les surjan para que posteriormente puedan investigar en su libro de texto o en otras fuentes de información como páginas de internet confiables. Muy bien, como ya tenemos todo listo, podemos empezar a adentrarnos en esto de la energía eléctrica o electricidad, como usualmente la llamamos. Oye, Leslie, ¿recuerdas qué es la energía? Recuerdo que la energía no es algo que se pueda tocar con las manos. No podemos observar la energía directamente, pero sí podemos ver los efectos que causa. Ajá, se ve que sí prestaste atención a las sesiones anteriores. Pero, ¿qué te parece si con ayuda del siguiente video recordamos las características de la energía? ¡Excelente! ¡Vamos a verlo! Vamos a verlo. ¿Qué? ¿Se volvió a descargar? Pero si lo cargué hace poco. ¡Oh! ¡No! ¡Ahora se fue la luz! ¿Sí pagué el recibo? No me acuerdo si pagué la luz. Ok, vamos a investigar de dónde proviene la energía y qué sucede con ella. La energía no es un elemento material, es decir, no se puede ver ni tocar, pero nos podemos percatar de su presencia a través de sus manifestaciones, las cuales se presentan de manera permanente en la naturaleza. Ahora sí. ¡Wow! Aquí se muestra cómo se presenta y se transforma la energía. La energía proviene de diferentes partes de la naturaleza y una de sus propiedades fundamentales es que se puede transformar. Por ejemplo, mediante fotoceldas, la energía solar que se transforma en energía eléctrica.
y la energía eléctrica se convierte en energía luminosa y en energía térmica. Por eso sentimos calor cuando nos acercamos a un foco encendido. Pero, ¿cómo se transforma la energía? Veamos un ejemplo. Para cocinar un platillo en una estufa, tenemos que encender los quemadores y para ello necesitamos gas y un cerillo, o en su caso, una parrilla eléctrica. Así obtenemos energía en forma de calor. La energía que se produce por la combustión de la cera o parafina de una vela se transforma en energía luminosa y a su vez esta se transforma en energía térmica. Cuando ponemos a funcionar una licuadora, utilizamos un tipo de energía llamada eléctrica, que se transforma en energía mecánica. La luz del sol y las ondas de radio, así como los rayos ultravioleta y rayos X, son manifestaciones de energía radiante. Por ejemplo, muchas plantas necesitan energía radiante para su proceso de fotosíntesis. Ellas absorben esta energía y la transforman en energía química útil, que guardan en las moléculas, dentro de sus células. La energía química es energía almacenada dentro de átomos y o moléculas. Esta energía se libera, por ejemplo, cuando tiene lugar una reacción química al quemar madera y hacerla carbón, es decir, en la combustión. Esta transformación de energía química a energía térmica también sucede cuando se quema la gasolina en el interior del motor de un automóvil. Adicionalmente, la combustión de la gasolina permite generar la energía mecánica necesaria para el movimiento del auto. ¿De dónde proviene la energía que utilizas en tu casa? Una hidroeléctrica es aquella central que genera electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua almacenada en una presa. Esta central funciona de la siguiente manera. Primero, el agua se retiene de forma artificial en una presa que generalmente se construye de hormigón. Como el agua tiene peso y masa, contiene una gran cantidad de energía potencial. La presa cuenta con unas rejillas filtradoras que permiten la entrada y salida del agua y que protegen a las turbinas de elementos sólidos que pudieran dañarlas. Una vez que el agua pasa por las rejillas filtradoras, se dirige por una tubería en forma de pendiente. En este trayecto, la energía potencial del agua se convierte en energía cinética. Una vez que llega a la turbina, un generador eléctrico transforma la energía cinética en energía eléctrica, y esta última se transporta a los poblados mediante líneas de alta tensión interconectadas entre sí. Para bajar su potencia, a fin de que pueda ser utilizada en las instalaciones de los hogares, la energía eléctrica se procesa mediante un transformador, es decir, un dispositivo eléctrico que aumenta la tensión y disminuye la intensidad de corriente eléctrica. De esta forma, se pierde menos energía. Ahora entiendo de dónde proviene la energía y qué pasa con ella. Utilizamos energía siempre que encendemos un aparato eléctrico y muchas de las veces atestiguamos procesos de su transformación. Por ejemplo, cuando una plancha se calienta para que podamos quitar las arrugas de nuestra ropa. Sin duda, la energía sirve para satisfacer diversas necesidades de nuestra vida cotidiana. Por eso te invito a utilizarla de la mejor manera posible. Ahora recuerdo bien que la energía es capaz de producir cambios y que se puede transformar entre sus distintos tipos. Pero no sé cómo puedo saber cuánta energía utilizan los aparatos eléctricos, como por ejemplo los electrodomésticos. Bueno, yo tenía la misma duda y me puse a investigar. Para conocer el consumo de electricidad de un aparato, primero debemos familiarizarnos con el concepto de potencia. Leslie, ¿tú sabes qué es potencia? Digamos que no podría darte una definición, pero sí he escuchado el término. Una vez, uno de mis tíos tuvo que comprar una bomba de agua porque quería sacar agua que había en un pozo. Primero, compró una bomba pequeña y sacar el agua tomaba mucho tiempo. Entonces un vecino le comentó que si conseguía una bomba con más potencia, podía sacar todo el agua en menos tiempo. Ese es un buen ejemplo y nos va a ayudar a definir la potencia. Si tenemos dos máquinas que realizan el mismo trabajo, usualmente preferimos la que lo realiza en menor tiempo. Ahí es donde aparece la potencia.
Esta es simplemente la rapidez con la que se realiza un trabajo. ¿Y en qué unidades se mide la potencia? Es en el sistema internacional. La unidad que se utiliza es el watt y se representa con una W mayúscula. Es una unidad compuesta, ya que la potencia es el resultado de dividir el trabajo entre el tiempo que nos lleva a realizarlo, por lo que un watt es un joule por segundo. Además, los joules también son la unidad en la que se mide la energía. Ahora estoy recordando que muchos aparatos eléctricos son promocionados en función de cuántos watts de potencia tienen, como por ejemplo las licuadoras. A veces mencionan que las licuadoras con más potencia son capaces de triturar cosas más duras como el hielo. Tienes razón, cada aparato eléctrico que utilizamos requiere una determinada cantidad de energía para funcionar, que depende de su potencia y el tiempo que se mantiene prendido. Entonces, entre más potencia tenga un aparato, ¿más energía necesitará? Así es, la potencia y la energía son conceptos que pueden llegar a confundirse, pero que debemos saber que la potencia eléctrica es el ritmo al que se usa o genera la energía. Esta se puede medir en cualquier momento y siempre tendrá el mismo valor, pero la energía es la capacidad de hacer funcionar los aparatos y se mide durante un periodo de tiempo. Usualmente se usa la hora. Ahora me queda más claro, pero ¿en qué unidad medimos la energía que consumen nuestros aparatos eléctricos? La medimos en watt-hora, pero comúnmente utilizamos el kilowatt-hora, que equivale a 1000 watts-hora. ¡Qué interesante! Se ve que sí te pusiste a estudiar en las vacaciones. Ahora dime, ¿cómo podemos conocer el consumo de energía de nuestros aparatos? ¿Qué te parece si lo explicamos con un ejemplo? Supongamos que tenemos un foco de 60 watts que encendemos todos los días entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Este foco, al ser de 60 watts, consume 60 watts en una hora. Entonces, como permanece encendido 10 horas todos los días, su consumo de energía diario es de 600 watts hora, que es el resultado de multiplicar los 60 watts por las 10 horas que está funcionando. Exacto, de esa misma manera podemos calcular el consumo de los demás aparatos que tenemos en casa. Observemos la siguiente tabla. Aquí están listados algunos de los electrodomésticos que más usamos. Les asignaremos una potencia promedio. Este valor puede ser diferente al de los aparatos que ustedes, alumnos y alumnas, tienen en sus hogares. Por ejemplo, un refrigerador con un consumo de 140 watts y supongamos que funciona unas 12 horas al día. Un microondas con 1500 watts con un uso de 20 minutos diarios, que convertido a horas nos da 0.33. Una computadora portátil de una potencia de 220 watts con un uso de 4 horas diarias. Una televisión de 120 watts que permanece encendida 5 horas. Y no olvidemos poner cuando menos un foco que funcione 6 horas al día. Lo consideraremos de 12 watts, es decir, ahorrador de energía. Tenemos que multiplicar los valores del consumo energético por el número de horas que se utilizan los aparatos para obtener el consumo diario. Este valor lo multiplicaremos a su vez por los 30 días que tiene un mes. Si sumamos el consumo energético de nuestros aparatos, obtenemos un valor de 111.8 kilowatts hora totales. ¿Y eso es poca o mucha energía? Podemos ver si es poco o mucho observando el monto que pagarías por este consumo. En México, no todos pagamos la misma cantidad por kilowatt hora utilizado. El país está dividido en zonas que tienen distintas tarifas y las podemos ver en la siguiente imagen. Veo que las zonas dependen de la temperatura que se alcance en verano. Imagino que es porque en los lugares más calurosos se deben tener algunos aparatos eléctricos como el aire acondicionado, que tiene una potencia alta y además funcionan muchas horas al día. Tienes toda la razón. Además, la diferencia en las tarifas solo se aplica en los meses más calurosos. Cuando las temperaturas no son tan elevadas, se aplica la tarifa 1.
Observemos la siguiente tabla. Ahí están listados los costos vigentes por el consumo de energía eléctrica en la zona 1, que es la que tiene las temperaturas más templadas. Mientras que en esta tabla se listan los costos de la zona 1F, que tienen los veranos con mayor temperatura. La diferencia es considerable, tanto en la cantidad de kilowatt hora que conforma cada nivel de consumo, como en lo que se paga. Con el consumo que calculamos, ¿cuánto pagaríamos en cada zona? En México, los recibos de luz llegan de forma bimestral, por lo que nuestro cálculo anterior para el consumo mensual de energía debemos multiplicarlo por 2, lo que nos da un total de 223.6 kilowatt hora al bimestre. En la zona 1 habríamos consumido los 75 kilowatt hora del consumo básico y nos quedan aún 148.6. Lo que significa que también utilizamos completamente los 125 kilowatt hora del consumo intermedio y aún nos faltan 23.6. El monto por los primeros 75 es de 64.13 pesos. Luego, de los 125 del consumo intermedio, 129.25 pesos. Y finalmente, de los 23.6 kilowatt hora excedentes, son 71.41 pesos. Nuestro recibo llegaría de un total de 264.79 pesos. Ahora entiendo cómo se calcula el costo de la energía eléctrica. Entonces, ese mismo consumo de 223.6 kilowatt hora en la zona con la tarifa 1F no rebasa el consumo básico porque este incluye 300 kilowatt hora. El costo de cada kilowatt hora sería el mismo y el monto total a pagar es 141.99 pesos. Sí hay diferencia entre la zona en la que estamos. Tienes razón, pero debemos tomar en cuenta que esto responde a las diferencias climáticas y las necesidades que se desprenden de eso. Este ejercicio me ha puesto a pensar un par de cosas. La primera es cómo se mide nuestro consumo exacto de energía eléctrica y la otra es cómo poder disminuirlo porque el cálculo que hicimos fue con muy pocos aparatos funcionando. No pusimos, por ejemplo, una lavadora, tampoco consideramos si teníamos más televisiones o focos, o incluso el consumo que hacen los teléfonos celulares o las tabletas cuando las ponemos a cargar. Exacto. Para medir el consumo exacto de electricidad, las compañías que nos prestan el servicio instalan medidores. En México podemos encontrar dos tipos de medidores, el analógico y el digital. El analógico consta de un disco que gira conforme pasa la corriente eléctrica a través del medidor. El movimiento del disco hace que avancen las manecillas en una especie de relojes. Entre más energía necesitemos, más rápido se moverá el disco y más avanzarán las manecillas. Cada bimestre una persona de la compañía de luz visita nuestra casa para registrar la lectura del medidor. Para eso, anota los números en los que se encuentran las manecillas. Hay que considerar que algunas manecillas se mueven en el sentido de las del reloj y otras en el sentido opuesto. Lo podemos observar por el orden en el que están acomodados los números. Así es. En el primer círculo de la izquierda, la manecilla se mueve en sentido contrario a las del reloj, pero en el segundo círculo sigue el sentido del reloj. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que tenemos una lectura de 6.281 kilowatts hora. Con el medidor digital es mucho más fácil realizar la medición. Tan solo tenemos que observar el número que marca la pantalla. En la imagen podemos observar una lectura de 10.618 kilowatts hora. Los medidores no saben cuándo empieza o termina un bimestre. Llevan el conteo total de toda la energía que se ha consumido desde que inició su operación. Sin importar si tu medidor es análogo o digital, a la lectura del bimestre que termina se le restará la del bimestre anterior. El resultado de esta operación nos dice cuántos kilowatts horas se han consumido en el bimestre que se está terminando. Supongamos que en el bimestre anterior tuvimos una lectura en nuestro medidor de 7.856 kilowatts hora y que en este bimestre una de 8.437 kilowatts hora. Entonces habremos utilizado 581 kilowatt hora y ese será el consumo que llegará en nuestro recibo.
Conociendo nuestro consumo bimestral, podemos calcular el monto que tendríamos que pagar dependiendo de la tarifa que se aplique en nuestra zona. Muy bien. Con eso ya sé cómo se mide cuánta energía consumí y además cómo calcular cuánto voy a pagar. Pero si no quiero pagar tanto o simplemente quiero disminuir mi consumo energético para reducir la contaminación, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, podemos apagar y desconectar los aparatos que no utilizamos. Tienes razón. Hay muchos aparatos que, como por ejemplo las televisiones, que a pesar de que no están funcionando, siguen consumiendo energía. Lo podemos notar porque a veces tienen un LED encendido, aunque no las estemos usando. Así es, muchos aparatos funcionan en modo de espera. Si bien este consume bastante menos energía que cuando están encendidos, bueno, lo ideal es desconectarlos de la toma de corriente si no los vamos a usar por varias horas. Además, si es que tenemos que comprar un aparato nuevo, podemos buscar alguno que necesite menos energía para funcionar. Oye, esa es una muy buena idea. Actualmente todos los electrodomésticos que se comercializan en México deben tener una etiqueta como la que podemos observar en pantalla. Esta en particular es de una lavadora. Ah, veo que contiene dos valores para el consumo de energía. El primero es el límite de consumo de energía y el otro dice consumo de energía. ¿Qué significa cada uno? Bueno, para entender qué significa cada uno, debemos saber que los aparatos eléctricos que se venden en México deben cumplir con las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. Este electrodoméstico se rige a lo que indica la norma oficial mexicana de energía 005 del 2012. Esta norma establece que este tipo de lavadora debe consumir un máximo de 38 kWh cada año. Entonces, el segundo valor, el que dice consumo energético, es la cantidad de energía que realmente consume esa lavadora en particular. Es correcto. En la parte de abajo podemos observar que como este modelo de lavadora consume menos energía que el límite permitido, tiene un ahorro de energía del 23.7% con respecto al máximo de la norma. Estos valores nos servirían para poder comprar aparatos que consuman menos energía. Así es, las normas se revisan cada 5 años y se fijan nuevos valores máximos dependiendo de cómo se haya mejorado la eficiencia de los aparatos. En la siguiente imagen podemos observar la etiqueta de otra lavadora. ¿Qué notas de diferente? Bueno, para empezar, la norma es del año 2016 y no del 2012 como la anterior. Si comparamos ambas etiquetas, vemos que en la segunda la energía máxima pasó de 38 a 34 kWh por año y que el consumo de energía también pasó de 29 a 27 kWh por año. Es correcto. La segunda lavadora es de fabricación más reciente, ya que cumple con la norma del 2016 y no la del 2012. Y se observa que es un aparato con una eficiencia mayor, ya que utiliza menos energía para realizar el mismo trabajo. Entonces, esas etiquetas son muy importantes y si tenemos que comprar un aparato, hay que compararlas para elegir el que consuma menos energía. Veo que te ha quedado muy claro todo. Alumnas y alumnos que nos ven, en su cuaderno escriban una lista de 5 acciones que puedan realizar para disminuir el consumo de energía en sus casas. Si alguno de los electrodomésticos que tienen aún conserva la etiqueta de eficiencia energética, observen el año de la normativa que cumplen y los niveles de consumo de energía que tienen. Si les es posible, comparen estos valores con otro electrodoméstico similar. Puede ser el de algún familiar o amigo. Escriban los valores de consumo energético que indica y cuál es el que utiliza menos energía para funcionar. Esperamos que lo que revisamos en esta sesión les ayude a realizar acciones que ayuden a disminuir su consumo energético, ya que esto no solo repercute en su economía, sino que también ayuda al medio ambiente. Si tienen dudas o desean profundizar en el tema, revisen su libro de texto u otras fuentes de información como páginas de internet confiables. Las y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente sesión de Ciencias Física y a que no se pierdan todos los contenidos que Aprende en Casa 3 tiene para ustedes. ¡Hasta luego!